Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Las ciudades se asemejan a seres vivos. Nacen, se reproducen y se expanden. Generan economía que puede ser diversificada entre comercio, industria y servicios, o puede ser anclada en torno a un solo producto exitoso, como los autos, el abasto o el turismo. Invaden espacios rurales productivos para sembrar fincas, espacios institucionales, núcleos industriales. Ocupan sitios con valores naturales notables en busca del confort de sus clases privilegiadas o de espacios de vivienda baratos para sus menesterosos. Llegada a su madurez, se estancan si no saben reinventarse y pueden declinar. El investigador Edward Glaeser señala que 8 de las 10 urbes más grandes que albergaba Estados Unidos en 1950 tenían en la primera década de este siglo un quinto menos de población, entre las que destaca la ciudad del automóvil, Detroit, que a la mitad del siglo XX registró casi 2 millones de habitantes y en 2008 totalizó solamente 777,000 moradores, según los recuentos del famoso libro El triunfo de las ciudades. Detroit, donde se instalaron entre 1903 y 1925 y se hicieron exitosas las fábricas de autos de Ford, de General Motors y de Chrysler y de muchas compañías más que revolucionaron el estilo de vida americano y dieron empleo a decenas de miles de obreros con buenos salarios y prestaciones, comenzó a decaer en la década de 1960. Cuando el grupo de rock sesentero, Kiss, le agregó al epíteto de ciudad del auto el de ciudad del rock, el guiño ya era tardío. Pronto se enfrentó a una decadencia, no solo económica, sino social y de calidad de vida. Tiene hoy altos índices de violencia callejera y de pobreza, entre los más altos de las urbes del corredor industrial en torno a los grandes lagos que hacen frontera con Canadá. En 2019 se calculó que alojaba una población ligeramente superior a 670,000 habitantes. Sigue decayendo. Pero el caso de Guadalajara, una ciudad fundada antes que cualquiera de las prósperas o decadentes urbes de Estados Unidos, debe ser el de una longeva ciudad joven. Pues si bien alcanzará 5 siglos de su fundación en 2042, menos de 22 años más tiempo que cualquier ciudad del Imperio del Norte, el desafío fundamental que tiene es controlar un crecimiento tan expansivo que le hizo ocupar 1,500 hectáreas por año desde 1990, tiempo en que su crecimiento perdió el control. La buena noticia es que esto demuestra una vitalidad. La ciudad como imán, espacio de desarrollo de utopías individuales o comunitarias, materialistas o espirituales, es entonces fuente de innovación. Pero el caos puede ser mortal. Se ocupa territorio excesivo bajo modelos de ciudad horizontal que hacen más costoso de comunicar y de otorgar servicios, lo que genera crisis de acceso al agua, a la recolección de basura, a fuentes de trabajo y educación y a seguridad pública. Uno de los parámetros que más han hecho crisis en tiempos en que el Estado mexicano perdió el monopolio de la violencia y esta, gestionada por privados, conforma un modelo de negocios exitoso y altamente depredador. El actual Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, INVEPLAN, nació después de un prolongado periodo de gestación y parto como ente necesario para que la gran ciudad, cuya huella hoy se extiende sobre 100,000 hectáreas, tuviera una instancia para regular ese crecimiento y mejorar sus estándares de calidad de vida. En 2020 ha cumplido 6 años. Sus resultados provocan críticas por considerarse insuficientes, pero el director del instituto, el antes activista y experto en movilidad, Mario Silva Rodríguez, considera que ha sido un proceso de creación e innovación institucional del que ya se están levantando frutos. Pide paciencia a los críticos, pero encuentra señales claras de que la tendencia a la armonización es el futuro de la segunda mayor urbe de México. Se hizo una serie de reformas en el 2017, en noviembre del 2017, para modificar la Ley de Coordinación Metropolitana y alinearla a la Ley General de Asentamientos Humanos y a la nueva agenda urbana. Y parte de los cambios que hicimos, entre otros, fue el alcance de la acción del instituto, la modificación de la Junta de Coordinación. Le planteamos al Congreso darle voz y voto a los integrantes del Consejo Ciudadano Metropolitano en la Junta de Coordinación. Entonces ya tiene el Consejo un voto igual que los alcaldes y el gobernador, y también se le decidió dar un asiento a la SEDATU. El gobierno federal también forma parte ya de la Junta de Coordinación Metropolitana. Y para nosotros lo importante, además de los instrumentos de planeación, es que el instituto pueda ser un mecanismo para los temas del desarrollo de la metrópoli.
En particular, ahora que está la obra de mi macro periférico, pues se logró materializar el recurso gracias a la existencia del dictamen de impacto metropolitano, que forma parte de las competencias de gestión del desarrollo del IMEPLAN. Nosotros revisamos si esas obras están alineadas al POTMET y cumplen las metas de planeación y obtienen un dictamen que se vuelve requisito imprescindible para poderle pedir dinero a la Federación con fondo metropolitano. Y fuimos el único proyecto aprobado el año pasado. Entonces, esos cambios no son solamente cosméticos o en términos del nombre, sino que verdaderamente lo que estamos buscando es que la planeación empiece a influir sobre decisiones que tomen los municipios o el gobierno del estado. En una larga entrevista con Territorio Reportaje, sostiene que muchos de los logros del IMEPLAN no se ven porque tienen que ver con el diseño institucional, pero su huella sobre la realidad de cada uno de los municipios es creciente y sólida. Pero lo importante es que el cambio que se tuvo en la legislación es para cambiar de la idea de régimen de coordinación o instancias de coordinación para hablar de un sistema integral de desarrollo metropolitano. Hoy todos los esfuerzos que se hagan tienen que estar alineados a este sistema con metas, objetivos, funciones muy concretas, y el eje del sistema no son las instancias, sino la planeación y los proyectos que se hacen a escala metropolitana, y el sistema identifica a quién le toca qué. Y lo que se funda en Ocotlán y lo que se funda en Vallarta ahora es el sistema integral de desarrollo metropolitano de esas otras ciudades. Digamos que todos en el área metropolitana, todas las obras y todas las acciones urbanísticas que se deciden, así sean a nivel de un solo municipio, tienen que estar alineadas. Cuando son solicitantes de recursos federales o estatales en materia metropolitana, sí. Y para eso se crean dos figuras nuevas, el Banco de Proyectos y el Dictamen de Impacto Metropolitano, que la obra de mi macro periférico pasa por ese proceso. Entonces, cuando se requieren recursos de fondos metropolitanos, tienen que tener forzosamente este dictamen de impacto. Puede ser por obras de un solo municipio, aunque sería difícil que sea un impacto metropolitano en un solo municipio. Esto ocurre solamente cuando son conclusión de obras. Pero te pongo un ejemplo, el Centro Universitario 0 del 4, que va a estar Tlaquepaque totalmente. Es de impacto metropolitano y tiene que estar considerado dentro del POTMET, pero la decisión de una autorización de licencias o permisos de construcción es municipal. Ahí la lógica es diferente. Ahí estamos hablando de equipamientos estratégicos que deben estar considerados en el POTMET. En este caso, ese se encuentra, tiene una serie de condicionantes ambientales que se tienen que cumplir. Y por otro lado, la infraestructura, como el caso de periférico, el BRT al aeropuerto, la rehabilitación del Parque Solidaridad, que es entre Tonalá y Guadalajara. Esas son obras de infraestructura que tienen que pasar por la validación del dictamen de impacto cuando busquen recursos federales o estatales. Pero esas otras son equipamientos que ya están previstos en el POTMET. Para el activista e investigador de temas urbanos Héctor Castañón Reyes, los saldos no son satisfactorios. Se ha privilegiado el ente burocrático y no una herramienta para transformar la realidad. El IMEPLAN se mantiene como una instancia políticamente débil, asegura. Cuando fuimos parte de la Asamblea por la Gobernanza Metropolitana, una de las ideas que impulsábamos es que queremos un instituto para la ciudad, no para la burocracia. El instituto, como está conformado hoy y como son designados los titulares, etcétera, pues es una extensión de la burocracia, es un acuerdo de los presidentes municipales para designar a un titular y no se hace de manera como ocurre en los organismos en los que se busca más autonomía, que es una convocatoria y una designación por concurso, por evaluación de capacidades, etcétera, ¿no? Entonces es como se apunta o se designa como un funcionario y no en un proceso más que le dé más autonomía, ¿no? Entonces sigue estando muy sujeto a los acuerdos de los presidentes municipales, ¿no? Y pues en este caso también del gobernador. Entonces no tiene el peso suficiente y la autonomía suficiente y por lo tanto pues sí, vive en esta tensión entre las recomendaciones de carácter metropolitano y las agendas que marcan los alcaldes, ¿no?
Uno de los temas más discutidos ha sido el modo en que se ha dado la participación de los ciudadanos. La activista Tania Vázquez, recientemente reconocida con el Premio Jalisco de Medio Ambiente por empujar la protección del bosque a la primavera y representante ciudadana de Tlajomulco en el año 2017 ante el IMEPLAN, señala que la carencia de influencia directa de las personas en el gobierno del instituto se ha ido subsanando lenta e insatisfactoriamente. Desde lo que es el Consejo Ciudadano Metropolitano de IMEPLAN, del cual fui consejera ciudadana en la segunda generación, que fue en el 2017, pues te puedo decir que sí fue algo difícil este inicio porque no teníamos ni siquiera una silla para sentarnos dentro de la propia Junta de Coordinación Metropolitana. Entonces, pues recuerdo que en una reunión que tuvimos con Enrique Alfaro, quien en ese momento era alcalde de Guadalajara, en mi intervención pues le dije que en un consejo sin voz ni voto no iba a funcionar porque sería prácticamente una simulación, ¿no? Estar ahí y no poder ni siquiera votar en algo en lo que crees o no crees, pues no iba a funcionar. Y pues la importancia también de tener un lugar en la Junta de Coordinación, porque simplemente como Consejo Ciudadanos éramos invisibles, ¿no? Entonces, sí, fue una reunión que dio frutos porque a la siguiente reunión de la Junta Metropolitana pues ya había al menos un lugar en la mesa para quien presidía en ese momento el Consejo de Participación, el Consejo Ciudadano Metropolitano. Entonces, sé que en esta generación el CCM, que es el Consejo Ciudadano Metropolitano, que acaba de concluir, ya hay voz y voto desde ahí. Entonces, aunque creo que es un gran avance, sí falta más involucramiento de los consejeros ciudadanos en otros temas que aporten en la ciudad. Yo te puedo decir que estando ahí y aún sin tener voz y voto, pude en aquel entonces tener el apoyo para un estudio de riesgos para un tema del bosque de la primavera que llevábamos desde la ACE que presido. En últimas fechas también desde la ACE logramos sacar el tema del horario restrictivo para carga pesada, que en un principio pues fue muy difícil en las mesas de trabajo, pero al final se logró. Y ahora incluso tenemos una mesa de seguimiento para darle seguimiento a la implementación de este horario con el IMEPLAN y con el gobierno de Tlajomulco. Entonces, yo siento que sí y falta que haya un involucramiento también en este tipo de temas extras, ¿no?, al Consejo Ciudadano Metropolitano. En la generación que yo estuve se logra tener un lugar, silla o presencia dentro de la Junta de Coordinación Metropolitana. Se logra también tener un presupuesto para algunas actividades como los foros que hicimos con la ciudadanía para informar lo que es el CCM y dejamos iniciada lo que era la propuesta para dar legalidad a que el Consejo tuviera voz y voto. Actualmente, aunque sé de logros en lo técnico directivo, creo que falta también más presencia del gobernador en las juntas de coordinación metropolitana, porque en el periodo en el que estuve, la presencia de todos los alcaldes junto con el gobernador le daba la importancia al compromiso de acciones para ir dándole la visión metropolitana que tanto necesita la ciudad, desde temas de seguridad, desde temas de ordenamiento del territorio, etcétera, etcétera. El IMEPLAN cumple 7 años, mientras la ciudad alcanza 479 en febrero de 2021. Es un parteaguas esencial para consolidar un gobierno metropolitano en el que las rencillas y los delirios de poder propios de municipios autónomos deben ser ajustados. Las decisiones, las licencias, los usos de suelo alterados afectan a todo el conglomerado. Los impactos acumulativos de malas decisiones no solamente deben ser evitados, sino que los errores del pasado deberán ser corregidos.
El área metropolitana de Guadalajara, en cifras. 72.711 hectáreas es la superficie actual del área metropolitana de Guadalajara. 1.500 hectáreas anuales en promedio creció la ciudad a partir de 1990, lo que hizo pasar la densidad por hectárea de 190 a solamente 65 habitantes y destruyó así la calidad de vida. 43.857 hectáreas son las reservas urbanas vigentes en los planes parciales, de las que ya se usaron 4.610 hectáreas, pero se les debe sumar 4.331 hectáreas adicionales de reservas territoriales potencialmente desarrollables. 5.430 hectáreas de esas reservas urbanas entran en conflicto con las áreas de protección de la región, es decir, 12% del total. 16.687 hectáreas, significando el 38% de esas mismas reservas, tienen baja y muy baja aptitud para ser urbanizadas y representarían un conflicto serio para los gobiernos si fueran aceptadas. 100.000 hectáreas son la huella de ciudad del área metropolitana. 10 municipios conforman el área metropolitana: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez. Son 2 los documentos rectores: Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, POTMET, y Programa de Desarrollo Metropolitano, PDM. En 6 años del IMEPLAN se alcanzaron importantes logros en temas de información unificada y datos, SIGMetro. Se ha popularizado el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano como instrumento rector del destino de la ciudad. Se ha avanzado en los temas de movilidad y de parques urbanos, señala Mario Silva Rodríguez. Bueno, regresémonos al principio. Son 6 años los que se cumplen. ¿Tú qué valorarías como lo más importante, lo que ha venido a cubrir como necesidades metropolitanas el IMEPLAN? ¿Qué cosa le está aportando a la ciudad que no teníamos en 2014? Bueno, hay 4 escalas de trabajo que se empatan con la historia del instituto. La primera es la generación de información y datos. No existía información unificada del espectro metropolitano, y una de las primeras herramientas que se construyen es el SIGMetro, o esta serie de mapas y cartografías que lo que intentan es entender de forma correcta el territorio. Nosotros hemos hecho un trabajo muy importante de consolidación de este sistema con datos abiertos, consultable en línea, que pueda proveer de información obviamente a la ciudadanía, pero también a los propios municipios. El año antepasado, 2018 y el 2019, entregamos los catastros digitalizados de 5 de los 9 municipios metropolitanos: Tonalá, El Salto, Ixtlahuacán, Juanacatlán y Zapotlanejo, que de otra forma pues sería muy difícil que estos catastros pudieran actualizarse más que a través de un vuelo fotogramétrico. Y ese es el tipo de trabajo que nosotros hacemos en términos de generación de información. Este año, por ejemplo, estamos trabajando en la gestión de los límites, de los conflictos de los límites territoriales entre los municipios del área metropolitana. En breve vamos en la Junta de Coordinación Metropolitana a dar a conocer qué porcentaje de los conflictos que hay entre municipios para establecer en dónde empieza uno y dónde termina otro hemos logrado resolver. Va a ser una noticia muy positiva porque va a ser un porcentaje muy elevado. Pero ese es el tipo de trabajo que se hace en el ámbito de la información. Por otro lado, el segundo gran trabajo es en relación a la planeación. El POTMET, que es el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, es tal vez el instrumento más conocido, pero nosotros tenemos la obligación de generar el Atlas de Riesgos, que también tenemos un grado de avance importante, el Programa de Desarrollo Metropolitano, que este año viene la tercera versión de este Programa de Desarrollo Metropolitano, pero también otros instrumentos que no están tan visibles, como el Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara, el Plan de Ordenamiento Forestal Metropolitano, y son herramientas que al final del día sirven para tomar otra serie de decisiones
Tal vez la que más preocupa a las personas, a los colectivos y a las organizaciones sea el tema de los usos de suelo y los riesgos que están asociados a las aprobaciones de infraestructuras, fraccionamientos, desarrollos o cambios de usos de suelo generalmente de forestal a urbano, que el POTMET ya ha arrojado algunas herramientas para esos temas, pero no solamente nos dedicamos a eso, sino hemos hecho estas otras herramientas. El tercer ámbito para nosotros es el que está relacionado con la planeación de la movilidad. Desde diciembre del 2018, con la extinción por parte del Congreso del Estado del Instituto de Movilidad y Transporte, el IMEPLAN asume esas competencias en el área metropolitana de Guadalajara y por primera vez se logra cubrir un vacío que tuvo el POTMET en su momento, que es que el componente de transporte no estaba suficientemente desarrollado. Hoy ya nosotros tenemos ese trabajo, hay 2 productos en la mesa muy evidentes. El primero de ellos es el mapa base de cobertura de rutas de transporte público en la ciudad. Incrementamos un 28% la cobertura de rutas en los 9 municipios metropolitanos. Es un plazo que terminará el 15 de agosto de este 2020. Y por otro lado, todos los estudios de demanda, encuestas origen-destino para el tema transporte de carga pesada, que también la medida de restricción entró en operación en este 2020, que era una demanda de organizaciones civiles y vecinales desde hace muchos años, concretamente los colectivos de la Puerta del Sur o las asociaciones vecinales de Puerta Sur, y que hoy ya es una realidad y ha sido un esfuerzo pues, de casi 3 años de trabajo de generar información y luego hacer un trabajo de gestión con los transportistas, con las cámaras, etc. Entonces, la planeación de la movilidad va a empezar a ver otros productos este 2020, mototaxis va a ser un asunto, infraestructura ciclista es otro tema con el que estamos trabajando. Y un cuarto ámbito de colaboración importante del IMEPLAN es que se vuelve el eje rector del Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano, particularmente del trabajo de las agencias metropolitanas, que también son algo nuevo. Nuestras 2 primeras agencias en materias metropolitanas de territorio o de infraestructura se crean el año pasado apenas. La primera es la de infraestructura de movilidad, que se constituye formalmente a finales de junio del 2019. A través de esta se administra fotoinfracción, semáforos, Mi Bici y todo lo que es proyecto vial de ingeniería y señalización en corredores metropolitanos. Todo esto derivado de un convenio de coordinación que se hace con los municipios. Durante muchos años esto no estuvo en papel ni estaba claro qué hacía el municipio y qué hacía el Estado y ahora qué hace la metrópoli. Entonces esto ya quedó debidamente establecido. Y la segunda agencia que se crea en agosto del 2019 es la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, a través de la cual se están administrando cerca de 14 parques de gran formato, y a través de este mecanismo se buscará la integración de nuevos parques que por sus características puedan ser bosques urbanos, no solamente por ser espacios recreativos, sino porque son proveedores de servicios ambientales. Un tema que preocupó desde la salida del POTMET fue el agua. Se ha establecido un convenio para desarrollar un estudio de aguas subterráneas en busca de un balance hídrico, de conocer el impacto del cambio climático sobre el recurso, y se está en pruebas de un sistema de alerta temprana por riesgo de inundaciones y en general de desastres. 2 agencias que no están totalmente integradas porque están en esta transición a lo metropolitano, que sería el CIAPA y el OPD del Bosque de la Primavera, que, por ejemplo, en el caso de la Primavera, que está relacionado a la provisión de agua de la metrópoli por esos servicios ambientales que nos ofrece, no están todos los municipios metropolitanos en su junta de gobierno, y hay otros que no son parte del área metropolitana, que están Tala y Arenal. Entonces, en el caso del CIAPA, efectivamente, algo que ha estado ocurriendo desde el año pasado es que se han ido anexionando territorios y superficies municipales, no en su totalidad, pero Tlajomulco y El Salto ya han iniciado este proceso. Eventualmente tendrá que convertirse en una agencia metropolitana, y eso es parte del desafío que se tiene. En particular, ¿qué hemos estado haciendo nosotros para, digamos, superar la ausencia de ciertos datos e informaciones en el POTMET? Establecimos un convenio de colaboración con la Universidad de Guadalajara para el desarrollo de un estudio de aguas subterráneas.
por un monto de casi 2 millones de pesos. Es un estudio que se inició desde el año pasado, que empezó con una exploración y revisión de las distintas fuentes de información con la CONAGUA, con la Comisión Estatal del Agua, con el CIAPA y con otras instancias federales y estatales, más aparte ciertos monitoreos que se tendrán que hacer en puntos estratégicos de la metrópoli. Y obviamente lo más importante es que este estudio de aguas subterráneas nos permita tener un balance hídrico y la capacidad de recarga que tienen ciertas zonas, porque hay que reconocer que casi ninguna instancia tiene información actualizada de qué está pasando con el tema de agua, y por otro lado, ante las situaciones de cambio climático, cómo se está afectando este balance hídrico. Esta información nos la va a proveer este estudio. Se está haciendo con el Instituto de Agua y Energías Renovables que tiene la Universidad en Cotonalá, y esperamos, una vez teniendo la primera parte de esta información, que se vuelva el insumo para la actualización del POTMET. El POTMET tiene que entrar en revisión en el 2022. Entonces, esta capa de información esperamos subsanarla con 3 fuentes de trabajo: el estudio de aguas subterráneas con la Universidad de Guadalajara, el trabajo del Atlas de Riesgos con el tema de riesgos hídricos, inundaciones y el inventario de peligros, que ya está liberada esa información, ya está consultable en el SIGMetro. Y un tercer elemento que también este año buscamos consolidar es el sistema de alerta temprana por inundaciones en el área metropolitana de Guadalajara, que estamos desarrollándolo con el IMTA y con el SENAPRED, como consecuencia de tener la primera etapa del Atlas Metropolitano de Riesgos liberado. Este sistema de alerta temprana nos va a permitir, con una serie de sensores, radares e información satelital, poder tener un modelo predictivo que con cierta temporalidad permite emitir alertas a ciertas colonias que vayan a presentar potenciales de inundación, justo para poder tener reacciones tempranas o más inmediatas. Pero también nos va a permitir acumular un histórico de información, ahora sí, mucho más concreta, mucho más tangible, de dónde estamos teniendo inundaciones o hundimientos por inundaciones, ya que hoy día el tratamiento que se le da a la información pues tiene criterios diferentes. Los atlas de riesgos y las informaciones sobre inundaciones, pues a veces en un reporte que se le haga a un área de protección civil no se distingue un encharcamiento de una inundación o un encharcamiento temporal producto de que una alcantarilla esté tapada, a una zona que tiene permanentemente inundaciones cada temporal de lluvias. Este sistema de alerta temprana nos va a permitir colectar esa información y se vuelven 3 fuentes de datos que van a alimentar la capa de análisis hídrico para el POTMET. Otro de los temas que debían detallarse y profundizarse era justamente el de los riesgos. Mario Silva señala que ya se cuenta con información nueva que será esencial cuando se revise el POTMET para mejorar su planteamiento inicial. ¿Hasta qué punto la generación de conocimiento en el tema de riesgo y en particular este tema de agua, que además sabemos que históricamente es el gran desafío de riesgo que tiene la ciudad, las inundaciones, pueden definir también acciones para modificar la ciudad en puntos de riesgo donde se ha seguido empeñando en construirse vivienda o centros comerciales? O sea, se habla mucho por parte de los expertos del problema de la alteración del ciclo hidrológico, en particular los flujos naturales del agua. ¿Podría llegar esto a ser instrumento para decir, necesitamos en algunos lugares cirugía mayor para evitarlos? Tiene que ser. El Atlas de Riesgos Metropolitano, utilizando una metáfora con los temas de salud, es como cuando nos hacemos un examen de alguna enfermedad crónico-degenerativa o alguna enfermedad que puede tener un desenlace fatal, como puede ser un cáncer. Y el Atlas de Riesgos es un instrumento que nos dice qué zonas tienen un potencial de incrementar la vulnerabilidad, obviamente en el territorio, pero en el patrimonio y la vida de la gente, porque al final estamos hablando de eso, ¿no? De personas y patrimonios que se pueden poner en riesgo. Nosotros somos la única metrópoli de las 74 que existen en el país, reconocidas por el INEGI, que tiene un modelo metodológico de atlas de riesgos. Estuvo aquí el titular del Centro Nacional de Prevención de Desastres cuando presentamos esto, y hay un compromiso muy claro de utilizar la metodología de nosotros para poderla replicar en otras áreas metropolitanas.
pero partimos de un rezago importante. En México, cerca de los cerca de 2.500 municipios que tiene el país, pues menos del 11% tienen atlas municipales de riesgos actualizados, muchísimos menos. Entonces, el principal problema al que nos enfrentamos es que los riesgos son un fenómeno dinámico, que se va haciendo sinergia con otras problemáticas. Por ejemplo, los riesgos sociourbanos o situaciones de seguridad pública son variables que cómo las combinas con otras situaciones de posibilidades de inundaciones, hundimientos, deslaves, etcétera, ¿no? Por otro lado, la variable cambio climático pues también nos está modificando muchísimo el balance de información que podemos hacer. Entonces, si tú revisas los atlas de riesgos de algunos de los municipios del área metropolitana, pues son del 2004, 2006, 2007. La metrópoli ha cambiado bastante como consecuencia de muchos fenómenos de origen humano y de origen natural. Entonces, para nosotros el reto es cómo logramos un atlas de riesgos dinámico que se esté alimentando de información que permita tomar decisiones que impacten a los instrumentos de planeación y que impacten las decisiones concretas de expedición de licencias en un municipio. El atlas de riesgos metropolitano es un paraguas que debe cobijar a los municipios, pero los municipios deben hacer sus propios atlas municipales. Entonces, estamos justo en esa coordinación y colaboración. Hay una mesa de coordinación en este tema, específicamente para riesgos sísmicos, por ejemplo, y también en breve vamos a presentar una norma técnica que tiene un compendio de temas que van desde el tipo de materiales que hay que utilizar a la construcción hasta el análisis sismológico de toda la metrópoli. Entonces, esto va a impactar los reglamentos de construcción, independientemente de que los atlas de riesgos municipales y el metropolitano estén finalmente concluidos, porque hay temas que podemos avanzar sin que esta información esté concluida. Lo más importante es que el POTMET no es un adorno. Los municipios lo hicieron instrumento obligatorio al aprobarlo en sus cabildos en el año 2015. Solamente el gobierno federal no participa de esa obligatoriedad de justificar decisiones con base en el POTMET. Los instrumentos metropolitanos son de obligatoria consulta. El Código Urbano y también parte de lo que hemos hecho en IMEPLAN. El 2017 hicimos muchas propuestas de reforma al Código Urbano y a la Ley de Coordinación. Hubo muchas críticas en su momento porque se decía que nadie hizo nada por armonizar la legislación cuando el Congreso de la Unión estableció como plazo un año, noviembre de 2016 a noviembre de 2017, para armonizar en todo el país el tema de la Ley General de Asentamientos Humanos. Nosotros sí lo hicimos y parte de las armonizaciones que hicimos es que quedara la constancia de que estos instrumentos son de obligatoria consulta y aplicación y observancia por parte de las instancias estatales y municipales, no así las federales. Parte del asunto de Juanacatlán con el tema de la termoeléctrica, pues Semarnat debió haber considerado el POTMET y lo que el POTMET decía, porque el POTMET no permitía que se instalara ningún tipo de equipamiento de esa naturaleza para la generación de electricidad en esa zona. En la consulta que se hace del POET, del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Jalisco, que es del año 2004-2005, si no me equivoco, pues evidentemente pues el POTMET no estaba reflejado. Es de fines de los 90. Fíjate, pues, 2000 más complicado. Creo que se publicó. Entonces, por eso cuando se hizo todo este debate en redes sociales, a ver, pues es que el POTMET no obliga a la federación, aunque la federación está sentada en la Junta de Coordinación Metropolitana, pero sí debieron, por exploración técnica de qué instrumentos están y qué dicen los instrumentos, haberlo considerado para cuando se otorga un dictamen de impacto ambiental, prever que hay un instrumento que a las otras instancias, a los otros niveles de gobierno, sobre todo al territorial que es el municipio, sí le obliga a considerar los criterios de uso de suelo. Tan relevante ha sido el POTMET que están los decretos del Cerro del Tajo o el Bajío. Son instrumentos obligatorios, no hay debate al respecto. Un centenar de amparos se han estrellado contra estos lineamientos sin éxito. ¿Cómo se lidia con el tema de los intereses creados, de los intereses previos? Porque se ha debatido mucho el tema del Tajo y el tema del Bajío, de que ya hay intereses ahí desde décadas atrás que se adelantaron a estos procesos y que en un momento dado implicarían un desafío para que esos instrumentos pudieran alcanzar plena vigencia. ¿Cómo se puede estos dos decretos y todo el sustento que le están dando ustedes con la planeación, con el POTMET, con los ordenamientos,
Supongo que entonces ya hablamos de una alineación, que era una de las cosas que se criticaban hace 5 años al POTMET, que no había una alineación plena con instrumentos ambientales. Ahora ya hablamos de otra etapa y es mucho más sólido el apoyo que se da a este tipo de decretos. Es bien interesante porque justo el debate de hace 5 años con el POTMET, bueno, era en el 2015-2016, que se decía que no estaban alineados, pero paradójicamente lo que le dio fuerza al decreto del Cerro del Tajo que se emite en la administración de Aristóteles Sandoval y el decreto de protección de la zona del Bajío que se da en esta administración actual toman como base el POTMET. Incluso la SEMADET de la administración de Aristóteles Sandoval, que fue muy crítica con el POTMET, pues sustentó el planteamiento en el dictamen, en la opinión técnica del IMEPLAN, que esa le tocó a Ricardo Gutiérrez Padilla, hay que darle sus reconocimientos de trabajo, y fue la base para que un reclamo de estas organizaciones que estaban trabajando por el tema del bosque de la primavera pudieran tener un mecanismo de protección de una zona de restauración ambiental. Esta es una figura que no está en muchas entidades del país y que lo que busca es proteger una zona por la amenaza y la vulnerabilidad que tiene por la convivencia con zonas urbanas más consolidadas. Entonces, yo creo que por el contrario, al POTMET había una serie de deficiencias que hoy, a la luz de los conflictos, de estos intereses que refieres, nos está demostrando que tiene una definición clara de la protección de los ecosistemas. Es el caso del Cerro del Tajo, o sea, es una zona de riesgo. Es el caso del Bajío, es una zona que buscamos proteger para evitar que la capacidad de recarga de agua se mantenga. Y han habido muchísimos amparos, ya yo llevo casi 100 que marcan al IMEPLAN como autoridad involucrada. No ¿De sé, estos 2 decretos? Sí, de estos 2 decretos, y al final dirán lo que la gente quiera decir, pero el decreto del Bajío protege el Bajío. El debate de la villa ya estaba antes del POTMET. Hubiera sido deseable que el IMEPLAN existiera antes de todo este debate y que el POTMET, con todo lo que se le pudo criticar, existiera, pero no podemos aplicarle retroactividad a algo que ya está construido. ¿Qué sí hicimos? Pues las casi 900 hectáreas quedan protegidas porque en el polígono que está establecido en el POTMET queda así. Y en el caso del Tajo, que es Tlajomulco, y en el caso del Bajío, que es Zapopan, ambos municipios, sus plenos, sus regidores y regidoras aprobaron el POTMET como una norma municipal. Y ahí es donde radica la fuerza del POTMET, además de que es de obligatoriedad el Código Urbano. Qué bueno que dices esto, porque se ha criticado mucho los 2 decretos que dicen que son endebles por el tema de la no consulta, por ejemplo. Pero entonces tú lo verías como muy sólido en los 2 casos. Yo lo veo sólido porque en el caso, el 115 constitucional le da a los municipios la atribución del uso del suelo. La coordinación metropolitana es obligatoria por la Constitución de Jalisco y se reconoce en el POTMET el instrumento marco para la planeación del ámbito metropolitano, y por eso nosotros la coordinación no es voluntaria, no es un convenio de asociación, hay una obligación constitucional local, y en ese sentido, pues tan así que ninguno de estos amparos ha tenido una suspensión temporal. O sea, algo se habrá hecho bien con el POTMET en el caso del Tajo y en el caso del Bajío, y es un reconocimiento a todas las autoridades involucradas. O sea, al final del día los instrumentos han funcionado, o en el caso de la termoeléctrica de Juanacatlán, que ahí no estaba prevista, y el POTMET es muy claro y muy contundente, no se puede, punto. No obstante, existe el riesgo de que el IMEPLAN se hunda en la irrelevancia, advierte el arquitecto urbanista Jorge Fernández Acosta, uno de sus promotores iniciales desde la primera década del siglo XXI. Recordarás que en 2011, cuando se instauró la Asamblea por la Gobernanza Metropolitana, que luego permitió sentar las bases para los acuerdos que luego dieron origen a la Junta de Coordinación Política Metropolitana, en aquel momento integrada por los 8 municipios, a los cuales luego se integró Zapotlanejo, y en la actualidad está además integrado Acatlán de Juárez, derivado de aquella Ley de Coordinación Metropolitana de 2009, y que, bueno, finalmente en 2014 permitió constituir la Junta, el Instituto propiamente dicho, y el Consejo Ciudadano Metropolitano, además de los consejos consultivos derivados de la ley y de su reglamento, que en su oportunidad
también observamos sus premuras y sus bemoles, como lo podrá recordar. Y bueno, retomando el tema, 6 años han transcurrido y en lo personal me parece que el IMEPLAN ha dejado mucho que desear en los proyectos que ha abordado y en su modo de entender la cuestión metropolitana, y algo que es muy importante, el hecho metropolitano. En aquel momento, si recuerdas, hablábamos de que los grandes temas metropolitanos para una ciudad como Guadalajara y su área conurbada, que involucra a estos 10 municipios ahora que refiero, tienen que ver con los asuntos del agua en sus dimensiones, abasto, manejo de aguas servidas, la cuestión es de la movilidad, que es un asunto que no se ha resuelto en términos metropolitanos, la cuestión de los servicios de recolección de residuos, en tanto que tampoco hay acuerdos contundentes al respecto, el tema de la seguridad, que definitivamente es un gran asunto que requiere y demanda una coordinación eficaz, más allá de las decisiones inadecuadas que se pudieran haber tomado y se tomaron al respecto, en donde ahora tenemos indicadores que para nada son halagüeños en términos del futuro que nos espera, y también conectados al tema de la salud, con las condiciones que imperan en torno al COVID-19 y que han incrementado los índices de delincuencia, de robos, de asaltos, etcétera, 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 ¿no? Es decir, hay como 5 grandes temas en los que el instituto no ha implementado políticas certeras y sí se ha deslindado de sus objetivos sustanciales, de las actividades sustantivas que deben prevalecer en un instituto de tal envergadura, que no ha sabido reconocerse a sí mismo. Por eso hay una urgente tarea de subir la escala de exigencias al instituto. Siendo específico, me referiría a que una de las labores más importantes de un instituto que se jacte de tratar de coordinar el tema metropolitano debería de tener una injerencia muy, muy poderosa en la configuración de la unificación de los planes de desarrollo urbano municipales. A lo que voy es que todavía no es muy comprensible y no se explica con claridad, ni precisión, ni facilidad cómo pudiera ser posible que Guadalajara capital, Guadalajara municipio, sí tenga planes de desarrollo urbano más o menos consolidados, con muchos también errores de visión de ciudad, de planeación operativa, de ejecución de la obra pública y de la operatividad misma de esto, y que además tiene un visor urbano que es un instrumento que está en proceso de perfeccionamiento constante, que funciona de manera relativa, que tiene también algunas cosas por mejorar, y que Zapopan, o Tlaquepaque, o Tonalá, como zona metropolitana, o los municipios aledaños como Juanacatlán, como Ixtlahuacán, como El Salto, como Acatlán de Juárez o Zapotlanejo, no tengan esa visión coherente y de cohesión metropolitana. El tema de un visor urbano metropolitano es un tema urgente por resolver y por atender, que brilla por su ausencia. Urge que se establezca una nueva instancia de gobernanza, un supermunicipio con una especie de supraalcalde o jefe de gobierno, y no debería costar más de lo que cuesta la administración municipal en este momento. Faltan políticas más ambiciosas y IMEPLAN está distraído, disperso, agrega. Tendría que ver con que Guadalajara no se ha terminado de comprender en términos de ser no un conjunto de islas, ahora sí que aisladas, sino que es una sola ciudad y que por lo tanto requiere y demanda, y esto lo dijimos desde hace 16 años, y no es una idea propia, pero sí la impulsamos en aquel momento, el que Guadalajara debe constituirse en términos de área metropolitana como un supermunicipio que tendría la necesidad de contar con una especie de supraalcalde metropolitano o una especie de jefe de gobierno, como funcionó por muchos años la capital del país, y que obviamente
lo que ocurriera en términos administrativos y en términos de coordinación, que aparte no debería costar más que lo que cuesta la administración municipal independiente y digamos soberana en los municipios aislados, pudiera fungir como ente coordinador de ese proceso de unificación metropolitana que no ha ocurrido. El instituto debe focalizar sus energías, sus baterías, a trabajar en ese tema. Los temas permanecen. El tema más importante ahora me parece el de movilidad. Vaya, tenemos un macroperiférico, tenemos las rutas troncales, tenemos el macrobús, que ahora se llama ya Mi Macro, ya no se va a llamar macrobús. Hoy vi por la mañana eso en mi Macro, la calzada. No ha terminado de entenderse. Hay otras políticas, hay otros procesos, hay otros manejos que tienen que ver con el fomento al desuso del automóvil que no ha ocurrido, el incentivo de las movilidades alternativas como la bicicleta o la peatonalización, o inclusive todo lo que tiene que ver con las bases y pilares de la sustentabilidad urbana, que son la biodiversidad, que tiene que ver con las cuestiones medioambientales, ecológicas, el arbolado, la ciudad verde que no hemos podido consolidar, con las carencias en metros cuadrados por habitante de áreas verdes y de biomasa forestal. En las cuestiones energéticas, no hemos transitado a modelos vanguardistas de control energético de emisiones, de contaminantes, etcétera. Cuestiones que el instituto debería tener previstas en su planeación, en su programación, en su diagnóstico y en su definición de recomendaciones hacia políticas públicas sustentables, que tenga que ver con aspectos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales. Vaya, ese conglomerado de factores, de dimensiones de la ciudad metropolitana, el instituto no ha sabido entenderlos y está dispersado, está distendido, está distraído. Fernández Acosta detalla la dispersión del IMEPLAN. Se ocupa de tareas irrisorias y no de los grandes retos que demandan su encomienda. Se ha dedicado a elaborar manuales que no corresponden a la jerarquía de un instituto de tal envergadura. Una serie de normas técnicas para el diseño arquitectónico, el haber revisado el año pasado cuál debiera ser la altura conveniente de una habitación popular, cuáles son las dimensiones mínimas de un espacio, etcétera, 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 cuando en los planes parciales no hay consideraciones concretas, eficaces, prospectivas, en términos positivos para generar una ciudad verde. No hay políticas públicas de crecimiento de la biomasa forestal y de los parques públicos. No hay sino proyectos malogrados de movilidad incomprendida, como el Paseo Alcalde, que es positivo en términos sociales, en términos de imagen, pero no tan buena o negativa en términos de calidad de obra urbana. El tren eléctrico recién inaugurado no ha cumplido con la demanda esperada, por ejemplo, con todas las carencias de calidad que la obra evidencia y de corrupción además que se ha presentado en torno a eso. El asunto de la verticalización de la ciudad, el asunto de los cuestionamientos en torno a permisos apócrifos, sobre todo en la zona del country, en la zona Minerva, en la zona Providencia. Vaya, el desinterés por el cuidado de los acuíferos en la ciudad, el tema del Bajío del Arenal, el tema de la Vía Panamericana, vaya, muchos temas que han pasado de largo y de noche de la necesaria y obligada necesidad, insisto, perdón por el pleonasmo, de verse involucrado del instituto en una situación de planeación de futuro de la ciudad. Para concluir, Agustín, el instituto no ha terminado de entender su papel estratégico en el proyecto de futuro de Guadalajara. Y me parece que es tiempo de reconfigurarlo, es tiempo de redireccionarlo y es tiempo de definir sus estatutos, sus alcances, su peso político y sus actividades y objetivos sustantivos. El instituto no ha dado la talla
digamos, le ha quedado grande la encomienda. Guadalajara cumplirá en unos meses 479 años de su fundación. Está en el trance de mantener su relevancia económica, que le da un PIB superior a países centroamericanos o sudamericanos completos. Pero esto solo será posible si mejora su calidad de vida, lo que implica servicios de primer nivel y una protección eficaz del medio ambiente contra el enemigo silencioso, el cambio climático. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.